la verdad es que esta es una cuenta pública donde hay un presidente que no ha dejado de ser candidato. O sea, sigue prometiendo cosas y esas cosas no tienen una existencia en la realidad, ¿no? Es un presidente que dijo durante meses y semanas que faltaban tantas semanas, que faltaba tantas horas, poco menos, para asumir. Y ante esta situación de crisis de seguridad, él iba a imponer una mano dura, los migrantes lo iba a sacar a todos y que la verdad que iba a haber crecimiento. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. El costo de la vida sigue en ascenso más que nunca, la delincuencia no para y la migración solamente hicieron una zanja que hasta se robaron la retroexcavadora. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 127. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es viernes 5 de junio. En este episodio, lo que dejó la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la hoja de ruta del gobierno republicano de extrema derecha. Además, entrevistamos al vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios. Más 569, el podcast. Estamos en Spotify y en YouTube. Nuestro desarrollo y crecimiento depende de tu ayuda para que Más 569, el podcast, siga su camino de desarrollo como medio opinante en política y economía. Participa. En YouTube necesitamos tu like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así puedes invitar a otras personas para que sean al podcast. Por eso es importante que des like, que comentes, suscribas, compartas. Vamos al episodio 127 de Más 569, el podcast. Vamos a la cuenta pública. José Antonio Kast habló por 2 horas y 44 minutos. Durante todo el tiempo centró su discurso en 3 ejes: seguridad y orden público, reconstrucción nacional, reactivación económica y generación de empleo. Podríamos decir que la reconstrucción nacional va junta o apareada con la reactivación económica y generación de empleo. Por lo tanto, son 2 ejes: seguridad y economía, que la disfrazan como reconstrucción nacional o ley miscelánea o ley tutti frutti o todos los epítetos que se le puedan agregar. Bueno, esos fueron los centros temáticos del presidente Kast en su alocución al Congreso de la República este día martes 1 de junio. Escuchemos a Kast en este audio, que es un compendio de lo expresado en la cuenta pública. Vamos a escuchar el eje economía. La realidad que encontramos al asumir el gobierno fue más compleja de la que habíamos imaginado. Por años se nos quiso convencer de que un Estado más grande era automáticamente un mejor Estado. Que cada emergencia se resolvía con más estructuras, con más burocracia y con más gasto. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales. Y vuelvo a insistir en esto: no vamos a tocar los beneficios sociales, para que nadie se pierda. Y habrá presiones, sí, habrá ruido. ¿Qué quieren que les diga? He escuchado muchas discusiones. Habrá días duros, sí, pero son necesarios. Y nosotros en eso no nos vamos a desviar del camino. El dilema entre la popularidad y la responsabilidad, nosotros ya lo resolvimos. Ese dilema nosotros lo resolvimos hacia la responsabilidad. Y eso lo hacemos, optamos por la responsabilidad, porque la popularidad pasa,
pero las consecuencias de un mal gobierno las pagan durante años niños y familias chilenas, y las pagan los más vulnerables. Tenemos que ordenar las finanzas públicas, tenemos que ordenar el gasto público, si no los recursos no van a alcanzar. Y nuestros hijos, nuestros nietos se van a encontrar con un país en muy mal estado. Estamos ordenando paso a paso todo lo que hemos visto y vamos a devolver la credibilidad en las cifras fiscales en Chile. Vamos a poner el crecimiento económico en el centro, porque un país que vuelve a crecer es un país que tendrá los recursos necesarios para cuidar a sus ciudadanos y generar así algo tan anhelado hoy día, que es el pleno empleo. Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer, siempre pensando en generar más empleos, que es lo que más necesitan los chilenos. Yo les aseguro que cuando ustedes salen a la calle, lo que la gente les pide es seguridad y trabajo. Y no hay trabajo sin inversión, no hay trabajo sin crecimiento. Y el crecimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para que haya más trabajo, más emprendimiento, mejor salud y mejor educación. Hace 12 años se planteó un cambio y se dijo que primero había que recaudar para después crecer. La evidencia al día de hoy, en los datos concretos, lo que nos toca vivir hoy día en niveles de desempleo, en nivel de crecimiento, nos dice que esa secuencia no funcionó. Recaudar y después gastar. Y lo dije al inicio, las cifras fiscales no mienten, los números oficiales no mienten. Y aquí no compite la derecha con la izquierda. Y puedo mirar a parlamentarios de derecha y puedo mirar a diputados de izquierda. Aquí no compite la izquierda con la derecha, compite Chile contra el estancamiento. Y ese partido lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que ganar rápido. Cada día que pasa sin mayor crecimiento, sin mayor inversión, es un día más sin trabajo para un chileno. Quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte, sí, golpeó fuerte, y no lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Y reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, las decisiones que tuvimos que tomar. Por eso, en esta oportunidad, quiero agradecerle a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que por el bien de Chile hemos tenido que adoptar. En otros países quizás esto habría generado un estallido y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave. Y hoy, a la luz de cómo se han ido desarrollando los hechos en la guerra de Medio Oriente y las nuevas revelaciones de nuestra situación fiscal, se ratifica que lo que hicimos fue lo correcto. Y hoy día estamos mejor preparados para afrontar las incertidumbres del futuro. Si no hubiésemos hecho esto, hoy día no podríamos pensar en aliviar de alguna manera la dura vida que enfrentan muchos de nuestros compatriotas. Una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres es el tema de la sala cuna. Es un tema largamente demandado, planteado por distintos actores y nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de sala cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Pero esto de nuevo hay que hacerlo con responsabilidad. Vamos a impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad, con responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera de esto. Esto tiene que ser una propuesta seria, responsable, que permita avanzar en fortalecer la participación laboral femenina, en lograr la conciliación entre el trabajo y los cuidados y enfrentar
uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy día, como es la demografía. Pero esto, vuelvo a insistir, tiene que ser con responsabilidad, con gradualidad, y también tener muy claro que una madre, para poder trabajar, tiene que tener la tranquilidad, tiene que tener la certeza de que su hijo va a estar bien cuidado, de que la persona a la cual le encarga el cuidado de su hijo lo va a hacer bien. Esto es una responsabilidad que también le afecta al Estado, es una responsabilidad compartida entre la familia y el Estado. Y en eso vamos a avanzar con fuerza, con responsabilidad y cuidando que esto sea permanente en el tiempo. El presidente Kast en un resumen sobre los temas de la economía en la cuenta pública. Ahora el eje central, la seguridad. Adicionalmente, vamos a crear 7 fuerzas de tarea. Y estas estarán dirigidas por nuestro ministro de Seguridad Pública y buscará unir todas las capacidades que muchas veces están dispersas entre distintos ministerios, distintos poderes autónomos, entre las policías, gendarmería y servicios fiscalizadores. Cada una de estas fuerzas de tarea irá a golpear una amenaza precisa. Vamos a ir a controlar fronteras y puertos. Vamos a controlar y perseguir a secuestradores y a aquellos que practican el sicariato. Vamos a ir tras el ciberdelito, vamos a ir tras el crimen organizado, vamos a ir tras los mercados ilícitos, vamos a ir tras las finanzas criminales y la violencia en la macrosur, que también la vamos a enfrentar con toda la fuerza del Estado. Y como les dije, estas metas las vamos a ir mostrando mensualmente para que cada uno pueda ir evaluando y si ve algo en lo que pueda colaborar, aquí todos juntos tenemos que ayudar para combatir el crimen, que es un flagelo que hoy día tiene angustiada a nuestras familias. Y en la macrozona sur, en Arauco y en la Araucanía, en estos 80 días nos hemos desplegado en todas las zonas que se creían vetadas. Un especial reconocimiento al Ejército, a la Armada, a la Infantería de Manida, por el rol fundamental que han cumplido a lo largo de estos años. Muchas gracias. La Araucanía no será más un refugio de terroristas, no será más un refugio de prófugos de la justicia. A quien quema, a quien roba o quien asesina le caerá todo el peso de la ley. Y lo saben aquellos que estuvieron prófugos por varios años, gracias al trabajo del Ministerio Público, hoy día están donde deben estar, esperando que los tribunales hagan su trabajo como corresponde. En la frontera norte excavamos zanjas, desplegamos drones, fortalecimos el monitoreo fronterizo y avanzamos en acuerdos con nuestros vecinos para combatir el crimen transnacional. Y ahí le agradezco al canciller, al ministro del Interior, al ministro de Seguridad, por la cumbre que tuvimos la semana recién pasada, donde pudimos contar con la presencia de nuestros vecinos argentinos, bolivianos, peruanos y también se sumó Ecuador. En las carreteras hemos implementado el escudo en ruta, con un control vehicular permanente, con teleprotección, con inteligencia artificial. En los barrios se ha ido aumentando progresivamente, quisiéramos hacerlo más rápido, la presencia policial y estamos también reforzando la seguridad en el transporte público. Todos hemos visto las situaciones que afectan a las personas incluso en los paraderos, porque la delincuencia va cambiando, se nos va muchas veces anticipando y por eso necesitamos cambiar algunas normas legales. En los puertos se están implementando medidas para mejorar la trazabilidad de la carga y el control tecnológico de los contenedores. No puede ser que Chile sea reconocido porque tiene puertos inseguros. Hemos también ingresado a ciertos territorios que estaban tomados. Y ustedes han visto lo que se está haciendo en Cerro Chuño, en El Boro, en Cartagena, en La Chimba, y vienen más. Vienen bastantes más.
Y vamos a ir recuperando cada uno de estos territorios, pero también vamos a impedir que se los vuelvan a tomar, porque es inaceptable cuando el Estado hace un gran esfuerzo para recuperar un terreno, como por ejemplo puede haber sido en Arica, en el tema de los polimetales, que bandas organizadas se vuelvan a tomar esos terrenos. Eso es inaceptable, tanto en Arica, como en Cartagena, como en Antofagasta, como en cualquier parte de Chile. Y eso ha ido avanzando paso a paso y seguirá avanzando. Y en las próximas semanas vamos a desplegar un plan de intervención barrial intensivo que articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos. En esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado. En los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley y también vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije al inicio, en algún sentido proyectos de ley y otras medidas administrativas para generar un plan de retorno. Y este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación. Pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior. Y lo podemos decir varios de acá, que somos hijos de inmigrantes. Pero esto tiene que ser de manera ordenada. Esto tiene que ser de una manera programada y eso se puede lograr y por eso vamos a ir modernizando todo lo que tenemos en el servicio de migraciones, porque entendemos también de que detrás de la migración hay una dimensión humana, hay un drama de las personas, pero ese drama muchas veces se ve aumentado porque hay familias que han sido engañadas y son víctimas de mafias que hacen que estas personas crean que van a llegar a un país de oportunidades y cuando están aquí las dejan abandonadas a su propia suerte y pasan a ser parte de personas explotadas por el crimen organizado. Y esto también lo vemos en niños que son utilizados como pasaporte para ingresar a nuestra nación, porque el crimen organizado transnacional no hace distinciones entre adultos o menores y las fronteras ordenadas protegen a los chilenos, pero también protegen y resguardan a quienes han sido víctimas de estas mafias. Ingresaremos un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades. Este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, contra el personal de los servicios de salud, contra cualquiera que esté en el transporte público. Es inaceptable ver lo que ocurrió hace pocos días, la quema de un bus de la locomoción colectiva en Santiago. Eso podría terminar en una tragedia, con el conductor, con los pasajeros, incluso con los jóvenes que arrojaron las bombas Molotov. Eso es inaceptable. Esto de que no hay responsables se va a terminar. Y quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales. Y eso va a ser un hecho y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas. Y de esa misma manera hay conductas que van a ser constituidas de delito, que no son constituidas de delito, pero van a estar tipificadas, que no son constituidas de delito, pero van a estar tipificadas como incivilidades. Estas conductas también darán lugar a la pérdida de algunos beneficios sociales. No será tan duro como cuando son delitos, pero las incivilidades también van a tener que tener sanción, porque si no, no vamos a recuperar el control de nuestra patria. Cada incivilidad atenta contra la libertad de otras personas. Para solucionar los problemas, esos problemas que nos aquejan, esos problemas que aquejan y hacen sufrir a tantos compatriotas. Y no tenemos tiempo que perder, tenemos que avanzar y rápido. Juntos podemos transformar este Congreso en un puente, ese puente que Chile necesita, pero un puente que hay que atravesar con velocidad, esa velocidad que requiere la urgencia y la emergencia. Juntos podemos recuperar el orden, ese orden que requieren las familias que reclaman seguridad. El mayor clamor de la ciudadanía hoy día, y lo he visto expresado por todos ustedes, es la seguridad. ¿A quién no le piden más carabineros? A todos. Y juntos también podemos volver a crecer y a crear más empleos.
la segunda necesidad más urgente que hoy día nos plantea la ciudadanía. Juntos podemos decirle a cada chileno que ese esfuerzo que hace, ese sacrificio que hace por salir adelante, sí tiene sentido. Y vuelvo a reiterar que todos juntos podemos demostrarle a Chile que la política sirve para mejorarle la vida a las personas. Porque ese y no otro es el principal objetivo de nuestro gobierno y estoy seguro que es el principal objetivo de todos los parlamentarios que hoy día están aquí presentes. Vamos a los puntos centrales de la cuenta que planteaba José Antonio Kast, el presidente de la República. Una cosa que resalta es el tema de las incivilidades y crear un registro de personas que de alguna u otra forma se han cometido algún tipo de incivilidad, sea rayado, destrucción de propiedad pública, temas de esa índole, crea un registro nacional. Bueno, resulta que en el año 1874 se dictó el Código Penal, que está vigente desde esa época y ha sido renovado, actualizado según las penas, según distintos avances en la penalidad, en la criminalidad. Pero en el libro tercero del Código Penal dice, título primero de las faltas: sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTMs tributarias mensuales el que asiste a un espectáculo público y provocara algún tipo de desorden o tomase parte de él. ¿Qué pensamos? ¿El fútbol? ¿Las barras organizadas? El que excitare o dirigiere cencerradas u otras reuniones tumultuosas en ofensa a alguna persona o sosiego de la población. Por ejemplo, las fiestas que se generan enfrente de los barrios. Alguien puede, obviamente, hacer algo al respecto. Dice acá, el que ensuciase o arrojare o abandonare basura, materiales o desechos en cualquier lugar, sean las playas, ríos o lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales o naturales u otras áreas de conservación. La pena consistirá en la prestación de servicios de beneficio a la comunidad consistente con la limpieza de playas, lagos y ríos. Después, el que amenazare a otro con arma blanca y que riñendo con otro le sacare como no sea motivo justo. El que causará lesiones leves. El farmacéutico que despachare medicamentos en virtud de una receta que no se halle debidamente autorizada. Hello. Cuando uno va a la feria, ¿a quién encuentra vendiendo medicamentos? Alguien que no es un farmacéutico, ni menos un químico farmacéutico, alguien que se apropió de medicinas y las vende, o farmacéuticos, y los vende en las calles. El que habitualmente y después de abarcamiento ejerciera sin título legal ni permiso de autoridad competente la profesión de médico, cirujano, farmacéutico o dentista. Bueno, ahí está el tipo que vende medicamentos en las ferias públicas del país. Yo agregaría otro tema. Por ejemplo, el que gira a la izquierda en un lugar que no está permitido. Vaya por la calle. Y la cantidad de personas que giran a la izquierda donde no está permitido. Es decir, esos son elementos que, por ejemplo, de girar a la izquierda donde no está permitido, es parte de la ley de tránsito. Esto le corresponde a la autoridad pública llevar adelante. Carabineros de Chile. Y no hace este trabajo. ¿Por qué no lo hace? Según ellos, porque están desbordados. Falso. No lo hace porque no es mediáticamente interesante. No te lleva a los medios, no te lleva a salir en televisión. Por eso. Entonces también tenemos las ordenanzas municipales, el que arrojase escombros, el que dañase a algún ente, hay ordenanzas municipales. Entonces este registro de incivilidades
José Antonio Kast estudió Derecho en la Universidad Católica. Fue alumno de Jaime Guzmán. Debió haber estudiado el título tercero, el capítulo tercero del Código Penal y saber que esto existe. Y hay abogados también en el gobierno actual que saben que esto existe, pero esto es propaganda, esto es publicidad, o mejor dicho, populismo puro, nada más que eso. Y estamos todos de acuerdo que las incivilidades deben ser tratadas porque es el primer camino para la destrucción de las bases o horadar las bases de una sociedad. Pero está en el Código Penal, aprobado en el año 1874, es decir, lo tenemos. Luego habla, y el fiscal nacional Ángel Valencia agrega, si se habla del registro nacional de vándalos o para las incivilidades, que según habló José Antonio Kast, el fiscal nacional Ángel Valencia propone incorporar hechos de colusión en el registro de vándalos. ¿Y quién fue el artífice de los hechos de colusión de las farmacias, de los pollos? El ministro de Hacienda Jorge Quirós. Y todos los ejecutivos que participaron y han participado en actos de colusión. Tal como indica Ángel Valencia, se debe crear este registro para quienes causan daños como la colusión, que no están sancionados como delitos, pero sí causan un daño a las personas y a la fe pública. Siguiendo con lo que planteó José Antonio Kast, retorno de migrantes. Seguimos esperando el retorno de migrantes. El crimen organizado, bueno, que se levante el secreto bancario de una vez por todas, como sí también lo dice el fiscal nacional Ángel Valencia, y hay que hacerlo ya. En la economía, bueno, el MEPCO, el hecho de no haber sido aplicado, tenemos inflación ya del 4%. Tenemos el crecimiento del déficit fiscal, del PIB, cercano al 45%. Tenemos una inflación que para el mes de abril es de 1,3%, que en el rango de los 12 meses la acumulada es de 4%. El desempleo aumentó a un 9,1%. El IMASEC, crecimiento negativo, es decir, decreció la economía, se achicó la economía en 1,2%. Y esto es 4 meses de crecimiento negativo. Ahora, ¿es esto una recesión? Técnicamente no, porque se requieren 2 periodos conjuntos, es decir, el primer trimestre más el segundo trimestre. Estamos llegando ya al fin del segundo trimestre, que sería el 30 de junio. Según los datos que entregue el Banco Central al 30 de junio, si tenemos un crecimiento negativo nuevamente, la economía se contrae, estamos técnicamente ya en una recesión económica causada por Jorge Quirós y José Antonio Kast. No haber aplicado el MEPCO, el hecho que hayan subido las bencinas, y pidió disculpa y nos dio todas las prebendas de haber sido muy austeros en el tema de las finanzas, de ser muy austero en el tema de cómo resistimos el pagar más. Bueno, eso se debe, la inflación y el crecimiento negativo se debe al no aplicar el MEPCO en su debido momento. Ahora se aplica, pero para el diésel. ¿Por qué? Porque los camioneros amenazaron parar. Es decir, de partida ya suben los precios de los productos, pero al mismo tiempo puede frenar la economía de una vez por todas. El déficit, la deuda, todo esto que plantea la mega reforma y que pide José Antonio Kast que sea aprobado, bueno, resulta que el Consejo Fiscal Autónomo, el FMI, economistas respetados, muchos hablan que
la única forma es aplicar medidas contracíclicas. Todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast con su mega reforma que él nos pide o le pide al Congreso que sea aprobado. Habla de pleno empleo. El pleno empleo no existe en este país. El pleno empleo en Chile significa con un desempleo estructural del 6%. Es decir, el 6% de la mano de obra que no puede elaborar es parte no considerada, es decir, el pleno empleo incluye el desempleo del 6%. Habló de la sala cuna universal. Bueno, lleva mucho tiempo esperando aprobar la sala cuna universal. Habló de mujeres, que las mujeres requieren la sala cuna universal. No, los padres, las madres, las familias de Chile requieren la sala cuna universal, porque padres también tienen ese derecho, las madres también tienen ese derecho, es un derecho universal. Universal significa padre, madre, hijos. Y bueno, y mucho más que hablar sobre este tema de la cuenta pública y de lo que se le viene a Chile durante este año. Será un periodo muy duro, muy difícil del punto de vista de la economía y de la realidad política económica que estamos viviendo. Vamos a la pausa en el podcast, episodio 127, viernes 5 de junio es hoy. Soy Jorge Garretón. Al regreso, nuestro entrevistado Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, conversamos sobre la cuenta pública y obviamente política y más política. Vamos al break y regresamos. Te regreso en el podcast, más 569, el podcast para hoy, viernes 5 de junio. Soy Jorge Garretón. Seguimos hablando sobre la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Ahora conversamos con Arturo Barrios, el primer vicepresidente del Partido Socialista. Arturo, muchas gracias por participar en este podcast. La pregunta, cuenta pública, ¿qué nos deja y qué es lo que opina el Partido Socialista al respecto de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast? Su primera. Bueno, mira, la verdad es que esta es una cuenta pública donde hay un presidente que no ha dejado de ser candidato. O sea, sigue prometiendo cosas y esas cosas no tienen una existencia en la realidad, ¿no? Es un presidente que dijo durante meses y semanas que faltaban tantas semanas, que faltaba tantas horas, poco menos, para asumir. Y ante esta situación de crisis de seguridad, él iba a imponer una mano dura, los migrantes lo iba a sacar a todos y que la verdad que iba a haber crecimiento. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. El costo de la vida sigue en ascenso más que nunca, la delincuencia no para y la migración solamente hicieron una zanja que hasta se robaron la retroexcavadora. Entonces ya casi queda en lo ridículo. Entonces, un presidente que ciudadanía, ya la ciudadanía pone en tela de juicio este tema y este ámbito de las promesas que realiza, porque al parecer no las cumple. Entonces estamos ante un gobierno irresponsable y que falta a la verdad. Por otro lado, un gobierno que tiene cero autocrítica. Ha tenido que hacer un cambio de gabinete a breves momentos de haber iniciado su gestión. Eso es un problema y eso es una evidencia palpable, ¿no? Y lo que ocurre finalmente es que uno de esos ámbitos del cambio de gabinete es una persona que no sabía que tenía que hacer un plan de seguridad. Se criticó, se basurió con el presidente Gabriel Boric, se dijo que no había nada y finalmente asume este gobierno el plan de seguridad del expresidente Gabriel Boric. Y por otro lado, un gobierno irresponsable. ¿Y por qué? Y aquí me quiero detener un poquito más. ¿Por qué irresponsable? Porque a través de una necesidad de la gente que tiene que ver con
con la situación de la reconstrucción de los graves incendios, tanto de Viña del Mar y de Quilpué, ahí Villa Dulce Cra, Villa Independencia, El Olivar, en fin, ¿no? Que aún esperan respuesta. Por el otro lado, lo que ocurrió Tengo. en la zona de región de Biobío, ¿te fijas tú? Entonces, todas estas cosas, un plan de reconstrucción, pero la verdad que ese plan de reconstrucción no era tal. Todavía era una reforma tributaria encubierta, que condena a Chile, según lo que han señalado los expertos, a 25 años de invariabilidad, a que se concentre aún más la riqueza en unos pocos y no se distribuya, a que existan situaciones con respecto a las donaciones y a la herencia, ¿no? Y que finalmente baja en una importancia no menor la situación del Fondo Común Municipal, porque de aquello deriva, el Fondo Común Municipal deriva de las contribuciones. Ayer estuvimos también en el Encuentro Nacional de Alcaldesas y Alcaldes ahí en la bonita comuna de La Serena, y existe una lógica común de todos los alcaldes y alcaldesas de Chile, ya no solamente de centro, de izquierda, en fin, sino también de vastos sectores políticos de Chile, de que aquello va a construir un desmedro en las arcas fiscales muy tremendo. Aparejado aquello, porque esta reforma tributaria genera 4.800 millones de dólares de deuda en el erario nacional, bueno, empiezan los recortes, ¿no? Ah, porque había una situación de emergencia. Ah, no, porque estaba entrada en crisis. Bueno, si es que hay una situación de baja de recursos en el erario nacional, ¿por qué se bajan los impuestos a los sectores de mayor riqueza en nuestro país? Es como incoherente? No, porque aquí lo que va a ocurrir es que con esta reforma tributaria va a existir más crecimiento, más inversión y más empleo. Se le pregunta Sí. al que diseñó esto, al señor Quirós, ¿va a haber más empleo? No necesariamente. ¿Va a haber crecimiento? No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que están planteando a Chile? Y para paliar ese hoyo que va a quedar en las finanzas fiscales, bueno, vamos recortando. ¿Y qué recortamos? 413.000 millones de pesos en el tema de la salud. Mira tú. Ah, no, ¿qué recortamos? En educación. ¿Qué recortamos? En la JUNAER. No, pues es que como estábamos todos en emergencia, como todo esto estaba mal administrado, como toda esta situación era un caos, ¿no? Cosa que no era verdad, pero vamos recortando. Entonces, la situación de la cuenta pública evidencia un gobierno irresponsable, que falta la verdad, que no dice las cosas como son. ¿Por qué no dijo en la cuenta pública algo de la reforma tributaria? ¿Por qué no dijo en la cuenta pública el presidente de la República? ¿Por qué no dijo que iba a pedir 6.200 millones de dólares más? ¿Por qué lo encubrieron? ¿Por qué no dicen la verdad? Entonces, lo cierto, lo palpable, lo tangible, es que estamos en un gobierno que no sabe gobernar, que es irresponsable, que falta la verdad, que tiene una línea estratégica muy clara y muy evidente, que es gobernar para los sectores de mayores recursos en este país y dejar al 99% desprotegido. Arturo, hay un par de temas, un tema fundamental que salió que está aparte dentro de 2 semanas, que es quiero volver a la economía, pero después de tocar este tema, el tema que es el de la seguridad, pero no de la seguridad del sentido de la criminalidad, de cómo se combate, cómo se construye, cómo vamos generando políticas de seguridad pública, de seguridad, de la integración de las fuentes, de las bases de datos de carabineros con la PDI, que fue diseñado y implementado en el gobierno de Sebastián Piñera II y que nunca por alguna razón no ha funcionado, no está integrado. Entonces, el tema este de las incivilidades, que si yo voy al Código Penal, las encuentro en el Código Penal a partir del artículo 494, que nadie le pega atención a ese código porque a las policías no les interesa, en primer lugar, carabinero para ser preciso, y están las ordenanzas municipales, no te escombro en tal lugar. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué hay que crear un Bueno, registro cuando lo tenemos desde que Andrés Bello dictó el código civil, después el código penal en 1880 más o menos? bueno, lo que hay que decir en base a eso es que toda la lógica de este gobierno es de ultraderecha, ¿no? Absolutamente neoliberal y de ultraderecha, ¿no? Liberal en lo económico,
pero restrictivo en los derechos sociales. ¿Por qué? Porque no creen en los derechos sociales. Si lo que está en pugna en este país es qué tipo de sociedad queremos. Ellos no creen en el Estado, quieren desmantelar el Estado. Ellos creen que deben existir beneficios, no derechos. Ellos creen a un ciudadano como consumidor, no ciudadano con deberes y derechos. Entonces, es lógico que vayan proponiendo cada una de estas situaciones, ¿no? Que son verdaderamente anormales, porque está contenido en el Código Penal, como bien dice usted, las sanciones a situaciones como esta. Pero no, lo que quieren hacer es un registro. Lo que quieren hacer, acuérdense, que la gente delatara a las personas en los centros de atención y los CEFAMOS, los hospitales, cosa que hasta la misma ministra dijo, no, la verdad que esto no se puede hacer, porque construye que los cercos de salud se vayan diluyendo. Eh, Quieren construir finalmente una sociedad como un regimiento o como un cementerio, todos quietos y callados, ¿no? Nadie está hablando que no quiere seguridad. Todos queremos seguridad, todos queremos orden, pero no de esta manera, pues. O sea, este es el registro de vándalos, por decirlo de una Sí. manera, es un registro para los pobres, pues seamos honestos. Lo dijo Alfredo Jonat el otro día en Tolerancia Cero. ¿Qué pasa con estos jóvenes de Vitacura que hicieron tira el grifo? ¿Le van a quitar la PGU? No, porque nunca han tenido ni van a tener PGU en 40 años más. ¿Le van a quitar la gratuidad? No, porque van a colegios particulares y sus padres se los pagan. ¿Qué le van a quitar? No, pues, porque está hecho en la lógica de que los pobres son delincuentes, que los pobres son finalmente los que infringen la ley, como si que lo otro no existiera. Ah, y arregló seguido. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio Público? Que la verdad que hay que entregarle una medalla y un Al aplauso, fiscal porque nacional, es así. Ah, al fiscal nacional, Valencia. ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que han hecho? Mire, descubrieron un tema por casualidad, pero no sé cuántos millones de millones en la red del Tren de Aragua. ¿Y quién Ujú. no quiere levantar el secreto bancario? ¿Quién no quiere levantar el secreto bancario? Ellos mismos, pues. ¿Por qué? Vaya uno a saber. El Es senador tan fácil, Urrutia que ¿no? negó el debate para aprobar Exacto. el tema del levantamiento del secreto bancario en el Senado. Exacto. Entonces, ¿en qué estamos, no? En este gobierno contradictorio y que quiere eliminar, ¿no? Cualquier derecho social, porque no creen en el Estado. El Si fiscal eso es lo que la Valencia, gente mira, tiene que el fiscal entender. Valencia hablaba de que si, ya, el registro de vándalos, perfecto, pero ¿por qué no lo expandimos a los delitos económicos? Eso lo dijo el fiscal nacional. A los delitos, ¿por qué no hacemos un registro de vándalos de cuello y corbata? Ah, no, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué se han mantenido las pensiones y las garantías y los derechos de los criminales de Punta Peuco? Ujú. Se les sigue pagando. Entonces, este es un gobierno que es un chiste de mal gusto. Por eso nosotros hemos dicho el castigo, ¿no? Hemos dicho Ya, que sí. este es un castigo. Y como Partido Socialista hemos tenido una férrea conducta de oposición, que es lo que creo que debe sostenerse, ante este gobierno que está vulnerando todo tipo de conductas desde el punto de vista de derechos sociales. Y además culpa todo al gobierno anterior. Mira, la verdad que tendría que salir del gobierno una persona que se llama Gabriel Boric, porque le echan la culpa de todo. Yo no sé cómo no le han pedido la renuncia a ese ministro. Oye, hablando, ahora me da el pie para el tema económico. El primer elemento disruptivo en la economía que implementó Jorge Quirós fue el no aplicar el MEPCO. El MEPCO desató la Eso es lo inflación, primero. que fue lo Eso es lo primero. primero. Ah, espérate, Sí, Jorge. Y después lo aplicaron. claro. Después lo aplicaron, ¿pero a quién se lo aplicaron? Porque, A los camioneros. exacto, porque por eso no subió las bencinas. Pero ya, continúa. Claro, entonces Claro, claro. tenemos una inflación ahora acumulada del 4% cuando la inflación en marzo de este año había bajado al 3%. Tenemos una inflación del mes de abril acumulada 1,3. Tenemos desempleo de 9,1. Tenemos crecimiento negativo 1,2, cuando el año pasado se creció a 2,5. Entonces, Pero todos hay esos son una problemas del contracción de la ministro Boric. economía. Son todos problemas del ministro Boris. Tienen que sacarlo. Aquí hay una contracción
clara de la economía y viene Sí, desde po. marzo en adelante. Es decir, aquí no hay, tenemos que estamos a puertas, por alguna forma de decir, Chile es un país desarrollado prácticamente, pero aquí estamos volviendo a un periodo previo de Chile, quizás incluso en la época antes de Ricardo Lago, en la época de Eduardo Frei, desde el punto de vista económico. Y con el dólar como está, con el precio del cobre como está. Sí, Entonces, ojo, que también están diciendo que Codelco está en crisis y en quiebra está y en todo en estado de crisis, emergencia. ¿Por qué? Porque lo quieren privatizar, pues sean honestos. por Ya. partes, es decir, Eh, ingresar capital privado por aquí y por allá. Cuando ya hay harto ingreso de capital privado en Codelco. Pero lo que te quiero decir es que es una situación tan evidente, ¿no? Tan parecida a Trump, Ujú, tan parecida a Milei, ¿no? ujú, No es una receta que se le haya ocurrido a ellos. Ellos trajeron la receta porque lo que decía el presidente electo José Antonio Kast, que iba a gobernar con todos los chilenos. Falso. sí, Él lo decía aquí. ¿Y a dónde iba la agenda en Europa? Con la ultraderecha. Ah, pero tenía todo el derecho de juntarse ahí. Claro que tenía todo el derecho. Y nosotros también teníamos todo el derecho de decir, se junta con la ultraderecha, se junta con el gobernante de Hungría, ex, señalado sí, en Orban. reiteradas ocasiones como uno de los gobiernos más corruptos de aquella parte del mundo, Y que habría señalado financiado sí a por José la, Antonio Caz cuando fue por la Unión presidente Europea. Y hoy del... día hay una senda investigación acerca de qué ha pasado con esos recursos. Bueno, seguimos. Entonces, todas las cifras van a la baja, todas las cifras económicas. Empleo, o sea, perdón, el desempleo al alza, la inflación al alza, el costo de la vida al alza y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Quirós, a través de su mega reforma tributaria, lo que va a ocurrir es que va a hacer un abismo fiscal. Ujú. Ellos no razonan como nosotros. Ellos creen que realmente la economía del chorreo sirve. Ellos creen que lo que ocurrió con la Thatcher y con Reagan no existe en la historia de la economía en Chile Y o en el mundo, ¿no? y es más, hablando, en el fondo está siguiendo el neoliberalismo, pero también de otro austriaco, Schumpeter, que Claro, quien el busca extremo. destruir las estructuras económicas para crear nuevas estructuras. Y además, mire, alguien que pudiese estar escuchando este podcast diría, ¿sabe qué? La verdad que no, si estos son de izquierda. Sí, Entonces, Repeto, Mico, el Consejo Autónomo Fiscal, el FMI, el Banco Central y todos los economistas que no son amigos de Quirós dicen, oye, chanta un poco la moto, si esto es exacto. una cuestión esto es un tema que puede llevar a una contracción económica brutal, como la del 82, la que vivimos el Exactamente. 82 fue tremenda, finalmente el dictador Pinochet salvó la banca inyectando recursos, y así fue. Sí. Entonces, eh, es muy delicado lo que está ocurriendo en Chile. Y por eso, además, nuestros senadores, como todos los senadores de la oposición, han señalado que van a votar en contra de la idea de legislar con respecto a esta mega reforma tributaria. Y lo primero que se ha pedido es que se separe el proyecto de reconstrucción de reforma tributaria, sin lugar a dudas. Sí. De lo político, cómo el Partido Socialista logra de alguna forma, o mejor dicho, desde la oposición, cómo se puede neutralizar a un político que quiere ser presidente también, que es Franco Parisi? ¿Cómo se neutraliza el Partido de la Gente? ¿Cómo se neutraliza la capacidad del PDG de llegar a los sectores de clase media emergente que hoy día son quienes en otra época venían de la clase trabajadora, que han logrado un estatus económico y que de alguna otra forma la sociedad no les entrega los beneficios que deben entregarle, que le entregaba previamente? Yo creo que, mire, yo primero que nada soy muy respetuoso de todos los partidos, de centro, derecha, izquierda, porque hoy día soy vicepresidente, primer vicepresidente del Partido Socialista y también secretario general subrogante. Ujú, No hablo mal de los partidos, más bien hago una crítica política. En este caso, el Partido de la Gente negoció un acuerdo con el Ejecutivo y específicamente con Quirós para el tema de los IVA en el ámbito de los pañales y en el ámbito de los medicamentos. Bueno, la verdad que es una cosa demasiado pequeña. No digo no importante, digo pequeña desde el punto de vista de la estructura del proyecto, ¿no? Porque finalmente
son como 2.700 pesos por persona, ¿no? La verdad que es una cosa demasiado exigua, por decirlo de una forma. Y yo creo que ellos se apresuraron a tratar de ser el eje articulador de un supuesto acuerdo, cuando eso cada vez más se cae a pedazos. Cada vez más, cada día que pasa, existen más dudas con respecto a esta mega reforma tributaria. Y perdóneme, el IVA a los pañales y el IVA a los medicamentos, siendo una situación importante para muchas y muchos chilenos, no es lo sustantivo de esta reforma tributaria. Y creo yo que nosotros tenemos que mostrar un camino. ¿Y cuál es el camino? El Partido Socialista te defiende. El Partido Socialista está con los derechos de las y los vecinos. Y hemos generado propuestas. No es verdad que no se han generado propuestas, son mentiras. Nosotros construimos 10 indicaciones como oposición toda. Fortalecimiento a las pymes con el 12,5. Hicimos el tema de fortalecimiento al Fondo Único de Empleo. Hicimos el tema de sala cuna universal. Ahora todo, no, mire, sala cuna universal, 27 o 28 años de conversación en el Parlamento. Y hoy día el gobierno también recurre al Tribunal Constitucional. Entonces, es un chiste, ¿no? Porque dicen cosas que no hacen y prometen cosas que no cumplen. Entonces, ¿qué otra cosa más dijimos en ese momento? Avanzar en la inversión de los ámbitos sectoriales. Hicimos 10 indicaciones. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en el trámite en la Cámara de Diputados? Nunca hubo una voluntad de hablar. Lo que ellos quieren es implementar lo que ellos han decidido, porque, dicho sea de paso, una reforma tributaria siempre en democracia es conversada con todos los sectores políticos, siempre, ¿no? Y ahí uno puede recabar quién está de acuerdo, quién está desacuerdo y cómo poder mejorar. Si tenemos un problema de crecimiento estructural, sí, tenemos un problema que ha ido desde 15 años, desde el 5% del PIB hasta el 45% del PIB, Pero ¿no? eso tiene que Y ver con la tenemos un problema. economía chilena, una economía Exacto, extractivista. O sea, exportamos exacto. piedra, exportamos madera o tableros para la construcción, exportamos salmón, exportamos fruta, pero no producimos nada. Y lo que estamos produciendo, como que desde el punto de vista de conocimiento, inteligencia, que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios de datos, servicios de Internet, que está creciendo mensualmente según los informes que nos entrega la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Económicas Internacionales, hoy día se ve cortado, se ve truncado por el cambio de eje en la política económica del país. Exacto. Y lo que ocurre es que finalmente no hay ninguna acuerdo para poder ver cómo salimos adelante y cómo lo hacemos mejor, ¿no? El gobierno de Gabriel Boric tuvo que ajustar sus cuentas en 7.000 millones, Ujú. ¿no? En el ámbito del PIB. Bastante más de lo que ha propuesto Quirós. Calladito, sin llorar, y lo hicieron. ¿Ah? Ellos se han dedicado a pirotecnia, parafernalia y show. Y hasta ahora, nada. Quiero cerrar con un tema que tiene que ver con el concepto de la libertad, el uso de la palabra o de la idea libertad. En la teoría política hay un cientista político llamado Carl Polanyi que habla de la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa es la individual, es la que busca de otra forma el bien propio, el bien personal a través de los ingresos de las empresas. Las empresas siempre están en el bien, la libertad negativa. Y la libertad positiva son los derechos sociales, son los derechos comunes para toda la sociedad, el desarrollo de la sociedad en común. ¿Por qué el tema de la palabra libertad como concepto teórico no es usado por la centroizquierda o la izquierda del Partido Socialista en general para debatir el concepto de la libertad que siempre es enrostrado desde la derecha? Yo creo que es muy importante observar que la discusión se centra, como diría Hannah Arendt, en los mínimos comunes. Las sociedades necesitan mínimos comunes. La gran filósofa del siglo XX lo señalaba. Nosotros ya teníamos una indicación de esto, y perdóname que entre en este espacio, querido Jorge, pero mira, nosotros teníamos un tema de esto. Hubo dos asambleas constituyentes que no resultaron por errores
de no ver cuál era la situación más importante, que era cambiar el Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho en la primera constituyente, y después por defendernos de que no exista una situación en la cual la extrema derecha hubiese puesto todas las condiciones que quería colocar para la estructura social y jurídica de un país, ¿no? En el tema de la segunda constituyente. Así siguió ocurriendo la historia en Chile, ¿no? Y hoy día nos damos cuenta con que existe diferentes perspectivas. Todos podemos estar de acuerdo, derecha, izquierda, centro, ultraderecha, que hay un problema de crecimiento. Todos podemos estar de acuerdo que el déficit estructural no es bueno para un país. Todos podemos estar de acuerdo que que hay que dinamizar la economía para que construya más empleo. El punto está en el cómo, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta que existen en este ámbito de cosas personas que encuentran que el Estado no debiese existir y que todo tendría que estar en la libertad de la oferta y la demanda y del mercado, uno puede decir, parele, vamos de a poco. ¿Usted sabe cuántos niños fallecían de 1000 en 1900? De 1000 niños nacidos vivos morían 350. ¿Usted sabe cuánto ahora? A lo más 4 o 5. Eso es Estado, pues. Eso es el litro de leche de Allende. Eso son los procesos de vacunación. Eso es tecnología, es avance de la ciencia. Eso es finalmente Estado, ¿no? Por eso es tan importante el Estado. No porque uno crea a fe ciega en el Estado. La El Estado libertad también positiva. tiene que ser modernizado. Exacto. Ahí quería caer en lo que señalas tú, la libertad positiva. Y darnos cuenta que haciendo una combinación desde el punto de vista del mercado y del Estado como garante del bien común de una sociedad, bueno, podemos avanzar de mejor manera po, en los ámbitos de derechos, de deberes y de, como les gusta decir a ellos, beneficios. Si es que no existe Estado, ¿por qué se creó la JUNAEV en 1964? ¿Porque a alguien se le ocurrió? ¿Porque alguien creyó que era lo mejor? No, pues porque era una necesidad. A la vez de la alfabetización, finalmente, de entregarle proteína, de entregarle alimentación a los niños y niñas de este país, pues. Entonces, yo creo que algunas veces se comete el absurdo de creer que estas cosas son contradictorias. No, no son contradictorias. Uno puede tener un mercado y puede tener un ente regulador que beneficie a todos y todas, como el Estado. Lo que pasa es que los procesos de privatización de la dictadura militar como que nos corrieron mucho la cerca y no entendemos que no sea así. Chile no era así hasta el tiempo de Pinochet y de los Chicago Boys. Y este gobierno quiere profundizar ese ámbito, entre comillas, de libertad, ¿no? Que no es ninguna libertad. Cuando Milei dice, porque aquí tenemos que ser todos libres, no, lo que esconde es un severo autoritarismo, una severa restricción a las libertades y una severa restricción a la democracia de una sociedad. Arturo Barros, quiero darte las gracias por tu tiempo, por conversar con Más 569 el podcast y estás invitado para cualquier otro momento. Muchas gracias. Un gran abrazo, Jorge. Chao, chao. Agradecemos a Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, con quien contextualizamos la cuenta pública del presidente Kast y las implicancias para Chile. Nuevamente, gracias a Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista de Chile. Ponemos fin al episodio 127 de Más 569 el podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Para desarrollar este podcast especializado en política y economía, necesitamos de tu participación. En YouTube, da like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Así, más personas pueden acceder al podcast. Por eso, necesitamos de tu ayuda. Además, comenta, suscríbete, comparte. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con opinión editorial relevante de la política y economía del país. Puede acceder a ellas visitando TikTok, Podcast Más 569 y en YouTube las columnas de opinión en menos de 3 minutos. Las encuentras en los shorts. Les deseamos un buen fin de semana. Regresamos este día lunes.
Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.